Hola, mi nombre es Constanza Evans. Bienvenidas a Mamás. En las últimas décadas se ha ganado mucho en aceptación hacia las personas de la comunidad gay. Sin embargo, hay mucha menos visibilidad sobre las personas trans y aún muchos prejuicios por superar. En este episodio conversamos con Carla, que es mamá de un chico trans y que nos cuenta su experiencia de primera mano. Hablamos de cómo fue el proceso de transición para ella, su hijo y su familia, y sobre cuáles han sido los desafíos y los aprendizajes en este camino en el que superó con mucho amor los obstáculos personales y sociales. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Constanza? Bien. Muchas gracias por estar aquí, Carla. Bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Mamás. Hoy día vamos a abordar un tema que creo que es muy delicado y también muy interesante, que es la transición de un hijo o hija hacia una nueva identidad de género, que es un tema que tú conoces bien porque lo has vivido con tu hija, que ahora es hijo y se llama Max. Exacto. Y gracias también por contar tu historia, porque creo que alumbra el camino para muchas mamás que van a encontrarse en este proceso. Y además es un proceso del cual se sabe poco muchas veces, ¿no? Que es poco tratado, sobre el cual no hay mucha información, mucho prejuicio sí, pero poca información. Así es, efectivamente. Entonces, antes de que empecemos, quisiera pedirte, por favor, que te presentes con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Bueno, gracias más bien por la invitación. Mi nombre es Carla, tengo 41 años, soy de Lima, vivo con mi mamá, mi esposo, mi hija y mi hijo, ¿no? Perfecto. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, hoy en día soy profesora de nivelación en general y profesora de idiomas, tanto en inglés como en francés. Ok, perfecto. Cuéntame, Carla, ¿cómo entraste a la maternidad? En conversación previa, tú ya me has dicho que fuiste mamá muy joven, ¿no? ¿Cómo llegó este embarazo? ¿Cómo fue para ti volverte mamá siendo muy joven? Bueno, en realidad, sí, efectivamente fui mamá a los 20 años. Yo estaba estudiando, estaba terminando la carrera y bueno, de hecho es algo que uno no esperaba, obviamente. Sí. Pero desde que me enteré, en ningún momento se me ocurrió huir de esto, ¿no? Sino más bien afrontarlo. Conversé con el que actualmente es mi esposo. Okay. Y obviamente, bueno, al tener ambos 20 años estábamos realmente aterrorizados, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer realmente, pues, ¿no? Y sobre todo era el contarle a las familias, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, por mi lado fue un poco complicado porque en ese momento yo vivía con mi abuela y con la hermana de mi abuela, que obviamente lo último que se esperaban era una noticia así, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo porque estaba terminando la carrera. Sí. Entonces, nada, por ese lado, apoyo total, incondicional. Por el lado de la familia de mi esposo, igual fue la misma sorpresa, salvo que ellos se enteraron unos meses después, porque mi esposo tenía miedo de decir lo que estaba ocurriendo. Y bueno, a los 21 años di a luz. Ok. ¿Qué tal te fue con ese parto? parto? Fue un poco traumático. En principio porque cuando asistía a mis sesiones para poderme preparar, para dar a luz, todas eran mucho mayores que yo. Sí. Yo era una criatura realmente. Sí. Me miraban y me decían, chiquilla, ¿no? Ay. Y bueno, no estaba preparada para una cesárea, ¿no? Okay. Entonces, al final yo comencé mi embarazo con placenta previa. Okay. Y al cabo de los 7 meses y medio yo ya venía con un envejecimiento de placenta prematura. Okay. Entonces, comencé con una dieta muy estricta para poder desarrollar al bebé. Y al final, bueno, no se pudo dar porque ya el bebé no desarrollaba más y hubo que sacarlo, ¿no? Okay. Mi embarazo es de 38 semanas. La cesárea fue para mí desastrosa porque primero estaba muerto de miedo porque nunca en mi vida había pisado una sala de operaciones. Claro, o sea, de por sí cualquier operación a cualquier edad da miedo, ¿no? Pero siendo tan joven, nunca te pasó nada a los 20 años. No, es más, con la justa es una fractura. Entonces, encima la epidural no me agarró.
pegaba gritos. La enfermera como que no tuvo mucho tino al decirme la postura correcta que tenía que tener para ponerme el epidural. Bueno, en resumen, nació Max y realmente pues yo decía ahora, ¿qué se hace, no? Claro. ¿Qué se hace? Entonces, bueno, en ese sentido tuve mucho el apoyo de la familia, para enseñarme a ser mamá, ¿no? Porque claro. de hecho era una niña, por así decirlo, ¿no? Con un bebé jugando a ser la mamá, claro, ¿no? Y al papá. Claro. Entonces, y estaba presente el que es ahora tu esposo. ¿Ustedes se casaron en esa época no, o ya se han casado después? No, nosotros no somos casados. Ok, no son casados. No somos Perfecto. casados, exacto. Y entonces fuiste aprendiendo poco a poco y tuviste tu segunda hija, ¿cuánto tiempo después? Casi 9 años después. Ah, ya, ok. Lo que pasa es que yo realmente dije, una cesárea más, no hay forma. No la haces. Dije no, porque durante varios años sí me acordaba del dolor de la cesárea y decía, no quiero. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo, sí queríamos otro bebé y ya dije, pues, ahora o nunca, ¿no? Entonces decidimos tener a mi segunda hija que actualmente tiene 11 años. ¿Y que se llama? Micaela. Y cuéntame un poquito cómo eran tu hijo y tu hija cuando estaban creciendo, ¿no? O sea, qué tipo de personalidad tenían, qué tipo de niño o niña eran, cómo se llevaban. Bueno, en realidad Max siempre fue un niño muy tranquilo. Como te repito, él siempre tenía muy bien establecidos sus horarios, era de comer a sus horas, dormía temprano, fanático por la lectura, le gustaba mucho jugar con tipo de legos, cosas para armar, rompecabezas, y siempre muy, no podría decir que cerrado, pero siempre muy metido en sus cosas, ¿no? Muy estudioso, súper estudioso, un niño muy inteligente, y Micaela es, en el sentido de carácter, es totalmente lo contrario, ¿no? Micaela es la traviesa, extrovertida, totalmente extrovertida. O sea, realmente son el yin y el yang, ¿no? O sea, son muy diferentes, pero se complementan mucho. Exactamente, sí. Y durante la infancia de Max, ¿tú en algún punto notaste algo que te hiciera pensar que quizás él, que había nacido niña, ¿no? No se identificaba con lo femenino, sino con el género masculino? ¿Tuviste algo de eso en la infancia de Max? Mira, fue un poco complicado, porque cuando Max entra al colegio, estaría pues... Voy a decirlo así porque no recuerdo exactamente bien qué edad tendría, pero tendría unos 5 años, 6 años. Antes era muy marcado el hecho, por ejemplo, de las actividades de fútbol, que solamente eran los niños, ¿no? Quienes lo practicaban. Y a mi hijo le gustaba jugar fútbol. Claro. Entonces, en el verano me dijo, mamá, quiero hacer fútbol. Yo dije, ok. Claro. Porque en ese sentido yo no veía ningún problema. Y es más, era la única niña. Claro. Entre tanto niño, ¿no? Que posiblemente eso pudo haber iniciado algo que yo tal vez no me hubiera dado cuenta porque lo veía de una manera normal. Por ejemplo, sus amiguitos del parque, la mayoría eran niños, porque no habían niñas, no era que no quisiera jugar con niñas, sino que no habían. Pero sí luego, más o menos a eso de los 10 años, yo veía que hablaba mucho de las amiguitas, pero había algo que yo sentía que realmente no podría explicártelo, que de repente decía, yo me estoy haciendo bolas en mi cabeza, ¿no? O estoy viendo algo medio extraño. No, después decía, Carla, no pienses eso, ¿no? Y porque en realidad que a veces hay cosas muy marcadas, ¿no? Como que de repente, no sé, voy a hablar algo X, ¿no? Como que se enfocaran en jugar con carritos y no con muñecas, o que prefirieran los videojuegos en lugar de ir a jugar al vóley. No, porque mi hijo hacía de todo, entonces, y compartía tanto con los niños como con las niñas, pero de manera natural, ¿no? Claro. Entonces, que hubiese algo así recontramarcado, no.
Para mí, no, la verdad. No, la verdad. Ok, entonces tú habías visto como ciertos elementos, pero nada que realmente te hiciera pensar mucho al respecto, digamos. Así es. ¿En qué momento de la vida de Max y de qué forma tú te enteras ya de manera más concreta de que él tiene una inquietud respecto de todo esto? A ver, Max tendría más o menos 11 años. Para esto ya se le había dado a él un celular. Ya. Que bueno, de todas maneras tenía las restricciones del caso y siempre andábamos pendientes de lo que se podía ver en YouTube y eso que no había tanta tecnología como la que hay hoy en día. Y de pronto, sí, efectivamente encontré videos en los que él se preguntaba qué es sentirse atraído por una persona del mismo sexo. O sea, videos de YouTube, por ejemplo, en el historial. Exacto. Okay. O de repente, ¿qué pasa si te gusta una mujer? O ¿qué se debe sentir? ¿No? Pero a su vez también iba curioseando qué era sentir atracción también por un hombre. Entonces, cuando... O sea, tenía búsquedas de los dos tipos. Efectivamente. Y recuerdo que en esa época le empezó a gustar mucho lo que es el K-pop. Ya. Y es más, yo al comienzo, para no de repente querer aceptar esto, le echaba la culpa mucho a estas tendencias. Entonces, hablé con él, le expliqué ciertas cosas, por qué no debía ver ciertas cosas, o por qué podía ver otras, ¿no? Que él podía conversar con nosotros abiertamente, porque no, como yo siempre le dije, ¿no? El tema de la sexualidad o la orientación sexual, esto no es un tabú. O sea, ¿tú preferías que él recurra a ustedes para conversar que a contenido online? Efectivamente, porque como yo siempre le dije, ¿no? Vas a encontrar de todo. Y no todo lo que encuentres en internet es bueno. Claro, puede encontrar cosas súper violentas, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ahí tuvimos un pequeño enfrentamiento porque de cierta manera considero que yo sí empecé a presionar un poco para poder saber, o sea, ya eso fue mi detonante para decir algo está ocurriendo, ¿no? Pero por el momento lo que tú habías visto de Max era más búsquedas respecto de orientación sexual, ¿no? O sea, me gustan hombres o me gustan mujeres. Exacto. Por el momento no había ningún indicio de cuestionamientos respecto de su identidad de género. No, o sea, si me siento hombre o si me siento mujer. Exacto. O sea, por ahí no iba la cosa. No. O sea, tú a lo más decías, mi hija es lesbiana. Exactamente. Digo hija porque en ese momento era hija, exacto, no había habido nada de cambio de identidad. En ese momento yo dije, lo que yo pensaba cuando tenía 10 años, sí era correcto. Y en algún punto, conversando con Max, te llega a decir, oye, efectivamente sí mamá o sí papá, ¿me gustan las chicas? O... Sí, ya. Efectivamente llegó un punto que, como te repito, presionando de cierta manera... sí me comentó que le gustaban las niñas, ¿no? ¿Y tú por qué presionabas? ¿Tenías miedo? ¿Tenías curiosidad? Más que tener miedo, yo quería saber y quería tener la certeza que lo que yo pensaba era cierto. O sea, era como pura curiosidad. Sí, o sea, en realidad, no te voy a mentir, es algo que se siente. Tú sientes que tu hijo tiene algún cambio que otros no veían, ¿no? Entonces ahí me dijo, mamá, efectivamente, me gustan las niñas. Entonces le dije, bueno, no hay ningún problema con eso, ¿no? O sea, eso fluyó bien. Sí, bueno, entre comillas, ¿no? Porque de todas maneras, desde ahí yo me di cuenta que una cosa es cuando te comentan de algún amigo o hasta de repente de algún pariente, la orientación sexual que pueda tener, y otra cosa es cuando te toca con tu hijo. Claro, o sea, tú puedes ser una persona abierta, pero a veces cuando te toca vivirlo en tu esfera familiar más íntima, descubres quizás una resistencia tuya que ni siquiera pensabas tener. Exactamente. Sí, y creo que es bueno ser como abierto sobre eso, porque
creo que es más valioso mostrar como cuál ha sido nuestro camino genuino, ¿no? Exacto. Que decir, no, yo siempre fui súper open-minded y no, en verdad puede haber un camino, ¿no? Sí. Y creo que mucha gente se va a identificar con ese camino, mientras que si dices, yo siempre fui súper open-minded, en verdad poca gente lo es tanto, ¿no? Exacto. Sí. Ok, entonces Max te dijo, me gustan las chicas, tú me dices que tuviste una reacción, bueno, bastante buena dentro de todo. ¿Qué tal tu esposo? Mi esposo también lo tomó, aparentemente también súper a la ligera, ¿no? O sea, no a la ligera, pero era como que, o sea, cero drama, ¿no? Le gustan las niñas y ya está, no pasa nada. Claro, ¿y qué? Y aparte de, digamos, esto que se iba definiendo como una orientación sexual, ¿tú veías otras cosas, por ejemplo, cambio de look, cambio de comportamiento, otras cosas que no tuvieran que ver con orientación sexual? Mira, en realidad esto empezó a notarse a partir de los 15 años. De los 11 a los 15, no. Su look era femenino, es más, tenía el cabello largo, o sea, no había, si tú lo veías no podías darte cuenta, y es más, el comportamiento a nivel social tampoco era que tuviera una inclinación a que tú dijeras de repente le puede gustar una niña o algo, no. O sea, tampoco se veía eso que les había contado a ustedes. Exacto. Y no hubo amigas, novias, etcétera, en la casa, digamos, o sí hubo experiencias. No. En cuanto a amistades, sí, hubieron un par de amigas que conversaron conmigo, pero obviamente pues esto era como que simplemente lo tomaba en cuenta y ya está, porque yo siempre dije esto le pertenece a mi hijo, no me pertenece a mí, entonces hablar del tema con sus amigos no era pues, ¿no? Entonces los escuchaba, decía ok, lo voy a tomar en cuenta, pero sí entre los amigos sí se daban cuenta, pues, ¿no? Sí sabían. Claro, sí sabían. Sus amigos sabían. ¿Y ustedes de alguna forma deciden actuar ante esto que había pasado en familia? ¿Buscar algún tipo de ayuda, de apoyo, de orientación de alguien? Sí, como te repito, cuando empieza con este cambio aparente de orientación, pedimos una ayuda con una psicóloga, porque lo que queríamos no era cambiar su orientación. No, lo claro, que nosotros no terapia de conversión. Exacto, queríamos que pudieran guiarlo para cómo poder, o sea, que nos ayudaran a nosotros también, cómo poder manejar esta situación, ¿no? O sea, cómo sostener a la persona mientras se va definiendo, Exactamente. ¿no? Y bueno, sí, definitivamente se pasaron por varios psicólogos porque no, al comienzo me decían, mira Carla, está muy pequeña, todavía no se puede definir. Entonces yo sentía realmente que no me daban la luz para yo poder seguir caminando con él, ¿no? Entonces ya a partir de los 15 años sí, que es más, empieza con el cambio de look, a cortarse un poco el cabello. Y cuando cae pandemia es cuando ya realmente él empieza a hacer toda una transición, ¿no? Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram. Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. ¿Y cómo, o sea, dentro de todo lo que Max les había contado, que le gustan las chicas, cómo se sentía él? O sea, ¿le iba bien? ¿Estaba tranquilo? ¿Cómo era su vida cotidiana emocionalmente? Aparentemente normal. ¿Ya? Aparentemente normal. En el colegio, porque a veces este tipo de cosas refleja mucho en la parte académica, ¿no? Sí. Y sin embargo no, era primer puesto, muy enfocado, como te repito, en los estudios. No se le veía ninguna inquietud por estar con alguna pareja. Aparentemente todo ok, ¿no? Pero sí, a raíz de la pandemia es donde empieza él a tener cambios de humores, muy solitario, se enfrascaba mucho, no comunicaba.
de pronto me dijo, ¿sabes qué, mamá? Quiero cortarme más el cabello. Hasta que le dije, ¿pero más? Si ya lo tienes, por ejemplo, no sé, a la altura del hombro, ¿qué más te lo vas a cortar? Y bueno, yo decía, no me parece, pero al fin y al cabo, si el cabello crece, es tu cuerpo, tú verás, ¿no? Y bueno, y en pandemia se permitieron muchas cosas también, como que los chicos se teñían el cabello, hasta se podían hacer un piercing o X cosas, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, es parte de... Y esto se le permitió, pero de repente ya era la tendencia oversize, ¿no? Ya no me gusta este polo más cortito, quiero un polo más grande. Y yo decía, wow, o sea, ¿qué más grande te vas a poner si ya parece un pijama? No. Entonces, ya eran pequeños signos de alarma, digamos, que estaba dando, que yo en realidad no me daba cuenta, ¿no? Claro, o sea, tú lo veías como una moda. Entonces, sí, todo el cambio empezó sobre todo con la apariencia, por lo que me cuentas, sí, ¿no? O sea, cortar el pelo, usar ropa súper oversize. ¿Y en qué momento llega la conversación o de qué forma descubres que Max en realidad, más que ser lesbiana, es en realidad un chico trans? Bueno, como te repito, durante la pandemia empezó, después de estos cambios, yo recuerdo mucho que usaba un chullo en la cabeza. Y literal, había momentos que a mí me desesperaba el chullo. Y llegó un momento que le dije, sácate el chullo. Y yo hice la demanda de sacárselo. Y reaccionó de mala forma. Y me dijo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Me dijo, necesito hablar contigo. Ok, ¿qué pasó? Entonces me dijo, mamá, entiende, yo no soy ella, soy él. De verdad que a mí ahí, en ese momento, le dije, ¿qué hablas? No hay forma. Si tú eres ella, no eres él. No, mamá, entiende. No me siento cómodo. Y nunca me voy a olvidar, me llevó frente a un espejo. Y me dijo, mírame, no me gusto, no me quiero, nunca me he querido, nunca me he gustado. Yo no soy ella, soy él. Entonces, ahí sí me dijo, mamá, necesito una ayuda. Entonces, esto... O sea, estaba teniendo dificultad para navegar la situación. Sí, era una cosa que como que estaba enfrascado, por decirlo así, dentro de sus propios demonios, ¿no? Entonces, sí, buscamos una ayuda psicológica nuevamente. ¿Y esto, cómo te lo tomas cuando Max te dice esto? O sea, tú emocionalmente por adentro. Emocionalmente terrible, no te voy a mentir, porque muy aparte del problema, que en ese momento yo lo llamaba problema, acababa de tener yo una pérdida muy cercana, que es más, había estado en mi casa, entonces habían transcurrido creo que 9 meses de esto, y mi primer impacto fue, ya perdí a una, estoy perdiendo a otra. Esa era la sensación que yo tenía, ¿no? Estoy perdiendo duelo a mi hija, exacto. Entonces, obviamente, mi instinto fue abrazarlo, llorar junto con él, aparentemente aceptarlo, pero no, o sea, yo tengo que ser franca, yo no aceptaba esa situación al comienzo, ¿no? Claro, o sea, había una demostración de amor porque tú lo amas. Exacto. Y de todas maneras siempre lo vas a amar, pero adentro tuyo igual una lucha, una resistencia que yo creo que, siendo muy sinceros, le va a pasar a la mayoría de gente, porque no vivimos en una sociedad que desde niño te inculque que cualquier identidad de género es normal, ¿no? Exacto. O sea, vivimos en una sociedad de niños donde nos dicen, esto es normal, esto no está bien. Entonces, si tú ya llegas con ese chip, por más amor de madre que tengas, ese momento va a ser difícil para ti. Y no creo que eso hable mal de ti, simplemente creo que es la forma en la que somos educados. Exacto. ¿No? Y a fin y a cabo, como yo siempre decía, ¿no? Somos seres humanos, todos sentimos. Entonces, y lo primero que uno se le viene encima es, ¿por qué? Es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué me equivoqué? Así lo veías tú, como un problema y yo me equivoqué. Yo tengo la culpa, porque yo debí estar más al pendiente, yo debí de repente enfocar esto de otra manera, debí, no sé, recurrir a otros especialistas. O sea, yo me hacía prohibir el K-pop. Sí, por ejemplo, ¿no?
¿Y lo compartiste con tu esposo? O sea, ¿cómo fue, no? Porque, o sea, Max te dice esto, ¿no? Yo no soy, me parece súper fuerte su frase, ¿no? Yo no soy ella, yo soy él. Pero esto era, se supone, una conversación privada entre ustedes, ¿o tú tenías la misión privada de llevárselo a su papá? ¿Cómo era la cosa? Él me lo dijo en su cuarto, y nosotros habíamos estado en la sala, ¿no? Entonces, yo salgo del cuarto llorando, y mi esposo me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, conversa con tu hija. Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, resulta que no es ella, es él. así de frente. Así de cruda. De frente. Le dije, ¿quién entiende esto? Yo no entiendo. Le dije, yo ahorita no lo puedo entender. Déjame procesarlo. Y bueno, hubo una conversación entre ellos dos, asumo. Y al contrario, él me decía, ¿por qué sigues con tu drama? O sea, supéralo, ¿no? Ya, es él, pero sigue siendo tu hijo. No te va a dejar de querer, tú no lo vas a dejar de querer. Van a haber cosas que van a cambiar tal vez, pero sigue siendo tu hijo. Yo le decía, es que no puede ser así, no debe ser así. Wow. Y él me decía, ¿quién eres tú para decir que no debe ser así? Entonces, le dije, bueno, sí, definitivamente hay que recurrir a un especialista que nos pueda ayudar como familia a cómo afrontar esta situación, sobre todo porque Mika tenía 6 años. También, claro, o sea, Max, que todavía no era Max ahí, necesitaba apoyo para navegar. Tú definitivamente necesitabas soporte también para navegar la situación y cómo hablarlo con Mika. Sí. Y tu esposo era, digamos, ahí el más adaptado a la Aparentemente situación. Sí, Aparentemente. Era como que el más light en el asunto, ¿no? Y sobre todo recurrí a un especialista porque fue Max quien me lo pidió. Entonces... ¿Y a qué tipo de especialistas fueron? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué es lo que se trabaja, ¿no? En un espacio así. En realidad se trabaja, se va de la mano con un psiquiatra, porque para esto habían temas de ansiedad. Ya, ok. Había una ansiedad en paralelo. Sí. Porque una vez que él logra oralizar que era él, es como que todo desencadena a crisis de ansiedad. Ok. Y yo ahí como que fuera un terremoto en tu identidad. Exactamente, sí. Entonces, pero hasta ese momento mi hijo no me había dicho cómo se llamaba. Entonces, en conjunto con la psicóloga y el psiquiatra, fueron ellos los que nos dijeron cómo se llamaba él, ¿no? Ah, ok. No, mi hijo no fue capaz de decirnos. Ah, sí, qué interesante. Entonces, la psicóloga me dijo, bueno, quiero conversar con ustedes. Después de ciertas sesiones con tu hija, pues él no quiere que lo traten en género femenino, sino masculino, y su nombre es Max. Wow, dije yo, ¿cómo es que se llama? Mi hijo se llama Max. Entonces, mi primera reacción fue, yo no tengo por qué decirle Max. Vino bajo un nombre y con ese nombre se queda, ¿no? Entonces, como que yo me empecé a cerrar. Y mi esposo al comienzo me decía, no, es que no hay forma. Acostumbrarnos a llamarlo Max, no. O sea, tu esposo tampoco lo digería. Qué importante que es el nombre, ¿no? Nunca me había puesto a pensarlo. Sí. Al día siguiente decidimos salir a hacer una caminata. Y ahí le dije, quiero saber cómo te llamas. Y llorando me dijo, me llamo Max. Y yo quiero que me llamen así. Entonces, conversando con él, le dije, no hay forma que yo te llame así. No puedo. De mí no sale. Y así como yo te he escuchado y has tenido el proceso y la oportunidad para tú demostrarte y mostrarte quién realmente tú eres, creo que nosotros también como padres tenemos el derecho de procesar poco a poco esta transición, ¿no? Entonces, no le gustó mucho la idea, se tuvo que adaptar un poquito, pero sí te soy sincera, si no hubiera tenido yo terapias, creo que no hubiera podido lograrlo tan rápido. Pero me parece interesante lo que dices, ¿no? Porque
Es un proceso que va a ser un proceso para todos y se necesita respetar los tiempos de todos. Exacto. Entonces no es cuestión de que vas a discriminar dentro de tu propia familia, pero necesitas un tiempo para digerirlo. Sí. O sea, no creo que eso sea algo malo, ¿no? Que en lo que me dices, siento mucho respeto dentro de tu familia, de ustedes hacia él y finalmente de él hacia el proceso de ustedes también. Exacto. Que me parece muy bonito. Y no solamente en el núcleo familiar, sino en el entorno, ¿no? Porque esto no es como anunciar un embarazo, en realidad. Claro. O sea, no a todos les cae bien. Bueno, a la mayoría no les cae bien, en realidad, ¿no? Dependiendo la forma de pensar de las familias, ¿no? Claro. Entonces, nosotros también decíamos cómo abordar ese tema. Claro, eso lo vieron también en el espacio terapéutico. Sí. Y una pregunta que te quería hacer es, ¿ustedes fueron a un psicólogo y psiquiatra X o fueron a profesionales que están informados en problemáticas de género? Exacto. Okay. Fuimos donde especialistas que estaban enfocados en temas de género. Okay. Sí. Y más allá, digamos, de todos estos espacios terapéuticos y momentos de revelaciones familiares, ¿cómo fluía el día a día como familia, ¿no? Eso es lo que me estaba tratando de imaginar mientras me hablabas, porque veo estos momentos muy, muy fuertes, cargados de emociones, ¿no? Donde se revelan las cosas, pero todos sabemos que en familia compartimos todo, ¿no? Desde que te levantas, el desayuno, ¿no? Miles de escenas cotidianas. ¿Cómo iba fluyendo esa vida familiar cotidiana desde que Max les había dicho que él era Max? Bueno, en realidad creo que más chocaba conmigo. Más chocaba conmigo, como te repito, su papá era como que más light, manejaba aparentemente creo que mejor la situación, porque dentro de todo, en el fondo yo creo que sentía mucho miedo de afrontar esa situación. Entonces, habían por momentos que de repente yo sí podía considerarme que era bastante parca, o que no tenía ya esa conexión que yo sentía que la había perdido, ¿no? Y en cositas, por ejemplo, de la vida cotidiana, ¿no? Porque tú me dices que ya empezaba, digamos, a tener el pelo corto, a vestirse súper oversize. Después de que hijo me llamó Max, no sé si que algunas cosas como que se afirmaron más. ¿Y cómo fluía todo esto en la vida cotidiana para ustedes, no? ¿Había confrontación o era...? Sí, habían confrontaciones en el sentido, por ejemplo, que tal vez Max me decía, mamá, ya este polo no me lo voy a poner, ¿no? Entonces empecé a sacar los cajones y todo era no. Yo le decía, por Dios, o sea, no hay forma, ¿cómo hacemos? Y además el factor adolescencia, exacto, ¿no? Cosa que con trans, sin trans, o sea, ahí es dinamita, ¿no? Exacto, entonces yo me amargué, la verdad, me amargué, tiré todo y le dije, ¿sabes qué? Verás qué es lo que haces. Y me fui. Y ese fue el día que yo empecé a aceptar. Necesitaba yo botar todo. Y realmente, como te repito, es como tú decías, ¿no? Se siente un duelo, porque el cambiar de repente, no sé, de lo que era un cuarto rosa, de repente un cuarto blanco con póster, no sé, de cosas más de niños o de adolescentes, el ya no doblar una blusa, sino una camisa, o de repente no encontrar, no sé, panties, encontrar una corbata. Claro. Sí. Porque además era tu primer hijo. Exacto. Porque tú tenías a la menor, que era hija. Eso es tu primera experiencia como mamá con un hijo en la casa. Exacto, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento abordan el tema con tu hija menor? ¿Y cómo así lo abordaron? Con respecto a Micaela, la verdad es que no sabíamos cómo decirle. Y en el interín, Max empieza con una pareja. Ok, ¿chica? ¿Chico? Chica, exacto. Okay. Y me dijo, mamá, ¿la puedo traer a la casa? Le dije, sí, no hay ningún problema. Y pasaron algunos meses, se fueron al cine, y de pronto Micaela volvió y me dijo, mamá, ¿es normal un beso entre dos chicas? Ah, o sea, se fueron al cine Max con Mika y la novia de Max. Okay. Exacto. Entonces le dije, ¿por qué me preguntas eso? Estábamos con su papá. Y me dijo, mamá, porque he visto que Max se ha dado un beso con su novia. Porque es su novia, ¿no? Sí.
pero es niña, ¿no? Y le dije, ¿tú te has dado cuenta cómo se viste tu hermana? Me dice, mamá, sí, usa muchas cosas de mi papá. Es que tu hermana no es hermana, sino es tu hermano. Entonces, ahí me dijo, por eso es que yo he escuchado el nombre de Max. Le digo, sí. Porque claro, ella lo escuchaba en casa. Sí. No escuchaba, normalmente habían por ciertos momentos que se le decía Max, ¿no? O de repente hijo. Y me dijo, Max, me gusta el nombre. No me pudieron decir eso desde un inicio. Y se paró y se fue a jugar. Claro. Y entonces nosotros dos nos quedamos mirando. Cero dijimos, paltas. Me dijo, bueno, amor, ya sabe. Pues ya sabe. Y desde ese momento hasta el día de hoy, nunca más le volvió a llamarlo por su nombre. O sea, ella fue quien lo Borró adoptó totalmente. con mayor fluidez. Sí. Es más, el día de ahora, hoy por hoy, Micaela es el ser más orgulloso de su hermano, es la más feliz que su hermano vaya a recogerlo al colegio, que pueda presentarlo con las amigas, o que los profesores que le han enseñado a Max se vuelvan a encontrar con él y decir, es mi hermano. Claro. Sí, se infla como pavo, sí, cuando escuchan linda. Sí, cuando habla de su hermano. ¿Ella ahorita qué edad tiene? Ella tiene 11 años, para 12. Y hace un rato me decías que tú necesitaste tocar fondo, ¿no? Como que estar mal para después como renacer. Exacto. ¿Cómo fue este proceso para ti? O sea, ¿qué significó? Para mí realmente, como te dije hace un momento, era enterrar. Yo tenía que enterrar la otra persona para que esta nueva persona pudiera fluir en mi vida y pudiera yo nuevamente adaptarme, ¿no? Es como que realmente volver a tener un hijo, ¿sí? Y esto, es más, la conexión que tengo hoy por hoy con él es muy distinta a la que la tenía cuando era ella. Eso es interesante. ¿Cómo así? Porque cuando era ella chocábamos mucho. Ahora es mi confidente, es mi puñito. Inclusive, él se abrió mucho más, porque nunca ha sido una persona, no es que no fuera cariñosa, pero no era muy demostrativa. Sin embargo, hoy en día sí, es que con un abrazo te va a transmitir realmente cuánto te quiere, cuánto te aprecia, ¿no? Sí se marca mucho la diferencia. Es que quizás si tú no sientes que te puedes traer a ti mismo o misma tal como eres a una relación, no puedes fluir en esa relación. Exacto. Sientes que estás con una máscara puesta. Exacto. Entonces, ¿desde dónde vas a fluir? ¿No? Y a medida que, digamos, tú avanzaste en tu proceso, Max también avanzó en su proceso, porque tú me contabas que tenía mucha ansiedad cuando reveló que era él, que era Max. ¿Esto se fue aliviando? Sí, se fue aliviando definitivamente. Primero, acompañado por las terapias, que era justamente cómo aprender a canalizar el tema de las crisis de ansiedad que tenía. Y dos, yo creo que también pasa por un proceso de él mismo aceptarse, ¿no? Claro. Entonces, claro, el terremoto era para todos, para él también. Quizás él lo quería, pero igual es un terremoto. Yo considero que eso era una lucha interna que tenía, ¿no? Claro. O sea, soy ella, pero quiero ser él, pero de repente el qué dirá la gente, entonces mejor sigo siendo ella, porque de repente yo creo que en el fondo también podía sentir una especie de voy a defraudar a mis papás. Claro, mucha ansiedad con eso. Sí, yo me ponía realmente sus zapatos y decía, wow, realmente cuántas cosas debe haber pensado, cuánto debe haber sufrido, ¿no? Al tener que callarse, no porque fuéramos a criticarlo, fuéramos a rechazarlo, sino que realmente él decía, pues, esta va a ser una bomba de tiempo y cómo lo van a tomar, ¿no? Claro. Entonces sí, de hecho sí, las crisis bajaron un montón, su comportamiento fue cambiando muchísimo, estaba mucho más abierto a nivel familiar,
con sus amigos también. Ya realmente traía a los amigos que quería a la casa, no los que tenía que traer a la casa. Interesante. ¿No? Hace un rato justamente me mencionabas, por ejemplo, lo de la novia que tuvo. ¿Fue del entorno escolar? ¿Fue del entorno del colegio? No, fue del entorno de la universidad. Del entorno de la universidad, ok, ya está en la universidad. ¿Y cómo era la relación con el entorno, no? O sea, familia extendida, digamos, fuera de la nuclear, fuera de ustedes, colegio, universidad. ¿Cómo por ejemplo, cómo fluía en cuanto al la situación? colegio, bueno, como te repito, era chico pandemia, entonces cuarto y quinto año y medio lo hice en casa. Sí tuvo que estar apoyado por los profesores y los psicólogos en el colegio. O sea, los profesores sabían sí sabían que estaba el tema. transicionando. Exacto, sí. Okay. Sí sabían. ¿Y qué tal fue conversar de esto, por ejemplo, con los profesores, ¿no? Porque me imagino que tuvieron una reunión o algo así. Los profesores lo que decían es, en lo que necesite, porque se guiaban más por el tema de la crisis de ansiedad que podía ser, ¿no? Porque muchas veces él podía hacer alguna crisis y estaba con la cámara prendida, entonces había que apagar la cámara o sacarlo de clase, y obviamente había que conversar con el colegio y explicar este tema, ¿no? Entonces pero ya había habido un cambio físico, que ya era bastante notorio. Entonces, y entre los amigos mismos, es más, tengo compañeros de Max que me dicen, Carlita, esto nosotros lo sabíamos ya hace 2, 3 años. Yo decía, ¿cómo? Y sí, era la última en enterarte. Sí, de verdad que sí. Claro. Y sabía que se llamaba Max. Y o sea, sus amigos del colegio lo supieron años antes que tú, sí, incluyendo el nombre. Sí. Wow. O sea, y no había ningún conflicto, no hubo presión, no hubo bullying, no hubo nada de eso. No, aparentemente no, porque creo que se hubiera dado a notar en algún cambio tanto emocional como tal vez académico en el colegio, de repente como era virtual, por último decirme, mamá, no quiero entrar, entonces no había ningún indicio de algún tipo de discriminación, por así decirlo, ¿no? Y hace un rato me decías que cuando Max, digamos, reveló su identidad de género y empezó a traer a casa a los amigos que él quería traer y no a los que debía traer. ¿Cómo así? ¿De la universidad? Primero del colegio, Ajá. Porque bueno, básicamente antes los cumpleaños siempre le decía, pero ¿por qué no invitas a Menganita? ¿Por qué a esta niña no? ¿Y por qué este sí? Entonces era como que tipo presión, decía, ya mamá, sí, tienes razón, ¿no? Pero después ya cuando todo esto se revela, ya pues ya había una que otra amiguita por ahí, ¿no? Pero si no, eran sus amigos, entonces que se iban a sentar a ver una película tal vez, o a jugar cartas, a comer pizza. Y ya o sea, luego empezó a traer a más chicos, su entorno era más masculino. Sí, eran sus patas, pues, ¿no? Exacto. Sus brothers. Exacto. Cuando entra a la universidad, mi miedo era justamente el cómo va a ser, ¿no? Porque ya se presentaba como Max. La vestimenta era ya cero femenina. Empezando yo decía, ¿cómo va a tomar un micro? ¿Dónde lo va a tomar? ¿Cómo va a llegar? Tenías mucho miedo de lo que podía pasar en el camino. Y aparte que yo decía, la gente realmente no acepta este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo van a tratar en la universidad, no? Ese era mi mayor temor. Y él siempre me decía, no te preocupes, mamá, estás con la mente de hace años. Es tu generación. Sí. Me dijo, no es así. Yo le decía, hijito, nos llevamos 20 años de diferencia, tampoco no es que yo sea, pues, ¿no? Recontra vieja. La momia Juanita. Exacto. Me dice, mamá, pero en 20 años las cosas han cambiado muchísimo. Y lo que tú piensas no es así. Bueno. Hasta que un día vino y él solo me dijo, mamá, voy a hacer el cambio de nombre en la universidad. Okay. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Ya? ¿Es posible? Me dijo, sí. A nivel social puedo cambiarme el nombre. Okay. Y esto es decir que, bueno, en la universidad, en lista está como Max. Bajo las plataformas de los alumnos está como Max. Claro. Pero en su documentación legal
está con su nombre biológico. Claro, ¿no? con su nombre de nacimiento. De nacimiento, exacto. Y entonces esto quiere decir que las universidades lidian con casos así, porque han abierto la posibilidad de que uno se pueda cambiar de nombre. Sí, ¿no? Efectivamente. Incluso lo que tú me cuentas del colegio también a mí me llama muchísimo la atención, probablemente porque tú y yo somos de la misma generación, ¿no? Exacto. Yo me hubiera imaginado que dentro de la promoción habría mucha violencia, mucha transfobia, poca aceptación y sobre todo lo que me cuentas de que sus amigos, hombres, tenían un grupo con él. Porque yo hubiera pensado, o sea, tú sabes cómo eran los hombres en nuestra generación, ¿no? O sea, no sé si eran transfóbicos porque ni siquiera se hablaba del tema, pero eran muy discriminantes con cualquier tipo, o sea, bastaba que un chico sea un poquito afeminado para que ya le estén haciendo bullying de cualquier tipo, ni siquiera era gay, pero bastaba que sea un poquito diferente de la norma para que ya le hagan bullying. Es verdad. Y me parece increíble lo que me cuentas de cómo en la generación de ahora, que tampoco creo que sea siempre así, ¿no? Pero hay lugares en donde sí es así, que los chicos, incluso los hombres, van a acoger a alguien que ha transicionado, ¿no? Para hacer un grupo de patas. Al ser franca, los amigos del colegio creo que forman una parte muy importante, son una parte muy importante en la vida de Max. Son 3 o 4 amigos, si no me equivoco, que lo apoyaron muchísimo, muchísimo. Y ya después de tiempo, cuando hemos conversado, hemos tenido oportunidad de conversar, sus amigos me decían, nosotros siempre estábamos con él, siempre estábamos con él y nosotros sabíamos, ya hacía años que se llamaba Max y es mi brother, ¿no? O sea, y sí, para que no te voy a mentir, ha tenido un apoyo incondicional de sus amigos, tanto como de sus mejores amigas igual. Qué bonito, sí. Realmente. Y a mí también me parecía algo loquísimo porque justamente conforme van pasando los años, yo veía que el bullying, en lugar de controlarse, como que esto se desborda un poco, ¿no? Entonces, pero no fue así, la verdad. Y entonces en la universidad, tú tenías este miedo, ¿no? De cómo va a tomar el micro, cómo lo van a recibir en la universidad y qué tal le fue, o sea, con este nuevo entorno. Excelente, se sintió feliz, ya se sentía él, realmente, pues, ¿no? Y la primera vez que era Max desde el inicio. Exacto. O sea, él entró el primer día a clases en la universidad como Max. Ya conforme pasó el tiempo, sí hubo el cambio de nombre a nivel social, lo cual me pareció excelente que la universidad lo pudiera permitir, porque es difícil, ¿no? Cuando de repente tú eres Max, pero a nivel legal te llamas X y te presenten así en clase, entonces no, la universidad en ese sentido lo tomó muy bien, hay muchos casos ahora y esto nadie conoce, las amistades de la universidad no conocen el pasado de Max, ¿no? Claro, no saben. Claro. Y para Max, ¿qué cosa ha significado transicionar? ¿Es un cambio en los documentos? ¿Es un cambio físico? ¿Es un cambio en lo hormonal? Porque tengo entendido que hay personas que llevan a cabo el cambio de forma diferente. No todo el mundo quiere llevar a cabo el cambio de forma total, ¿no? En todos los aspectos. Yo creo que en este momento Max tiene una transformación espiritual, de sentimiento, físico, mas no se preocupa tanto por el tema de documentación y tampoco la parte hormonal. Okay. Toma su tiempo, pero realmente, por ejemplo, yo había escuchado que de pronto me decían, esto es un problema generacional, porque así lo llaman ahora, ¿no? Esto es un problema generacional. Así como hablan de la generación de cristal. Exacto. Y que no se les puede decir nada. Efectivamente. Entonces, ya le va a pasar. Esto no es más que un capricho. ¿Eso lo decían en la familia? Sí. Va a pasar. Esto es un capricho. Cuando yo comenté el tema de Max y les expliqué. En familia. En familia, exacto. Tanto por un lado como del lado de mi esposo como por el mío. Muchos no estuvieron de acuerdo, ¿no? Muchos me dijeron, es generacional. Es generacional. Esto es la rebeldía de los chicos
de hoy. De la generación cristal, como se les llama, ¿no? Como que son un poquito caprichosos, y con todas estas tendencias ahora con el K-pop y qué sé yo, es como que al final no sabes si el chico es chico, es chica o X, y como que fomentan a ese tipo de cosas, ¿no? En realidad la homosexualidad y la transexualidad han existido desde el inicio de la humanidad y en todas las culturas. Así es. Lo que es más bien de ahora es esta idea de que esto es solo la generación actual. Así es. Esa idea es la que es realmente nueva, porque los transexuales y los homosexuales han existido siempre. Desde siempre. Sí, así o sea, es. desde la Grecia antigua hasta el Imperio Incaico, ¿no? Hay pruebas contundentes de que siempre ha existido, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que además la transexualidad es muy importante de visibilizar. Yo creo que hoy en día hay un esfuerzo por visibilizar la transexualidad. Por ejemplo, grandes empresas que se van a mostrar muy abiertas respecto de toda la población LGBT. Y yo creo que en el caso de la población trans es muy importante visibilizar y normalizar, porque las personas trans viven existencias muy difíciles en muchos países, ¿no? En muchos países, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona trans es por debajo de 40 años. ¿Por qué? No porque la persona trans tenga un problema en sí, Exacto. sino porque la margina su familia, Exacto. la margina su sociedad, su comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tiene apoyo para estudiar, después no la contratan en ningún empleo. Efectivamente. Hay depresión, abuso de sustancias, prostitución, porque no tienes cómo sobrevivir, pero no porque la persona trans lleva eso intrínsecamente, sino por lo que la sociedad le ha hecho. Exacto. Entonces creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta hoy cuando nos expresamos sobre esos temas, porque si hay, por ejemplo, empresas o estados que tratan de visibilizar la transexualidad como algo normal, es muy importante para que las personas trans empiecen a tener vidas normales. Efectivamente, ¿no? sí. Porque a veces se escucha como que, ay, ¿cómo así? En Disney, hay un desfile con, no sé, pues, drag queens, que qué terrible, ¿no? Y la gente se indigna. Es que esto lo ven, como te digo, todavía como que es un escándalo, ¿no? Es algo que está fuera de lo normal. Inclusive, mi hijo ha tenido ya la oportunidad de trabajar en una empresa y poderse llamar como tal. O sea, no tener el problema de, no, preséntate, tú eres Max, pero mira acá dice otra cosa, o sea, no. No ha habido eso. No ha habido eso, felizmente, ¿no? Claro. Y es más, yo también siempre le decía, mucho ojito y mucho cuidado en cuanto a los profesores, porque sí, pues a veces las personas son hasta cierto punto crueles, y el hecho de saber que eres una persona transgénero te limita. Sí, yo creo que es muy importante que las personas tomen conciencia de por qué hoy en día se trata de visibilizar y normalizar lo trans, ¿no? Para que no lo entiendan como un capricho o una locura en la actualidad, ¿no? Sino que realmente las personas trans tienen existencias difíciles. Y si nosotros no cambiamos la mirada como sociedad, esas existencias no van a volverse más fáciles, ¿no? Exacto. Y nadie tiene por qué ser segregado de su comunidad o de un empleo o del sistema de salud, ¿no? Tenemos todos derecho a acceder a esas cosas para poder vivir una vida decente, ¿no? Inclusive, mira, yo te puedo contar una experiencia hasta con mi hija menor, ¿no? En el entorno. Yo he tenido comentarios de, ¿te estás dando cuenta de lo que haces con tu hija menor? Wow. Estás, en pocas palabras, enfermándole la cabeza al aceptar tú esto. ¿Cómo puedes permitir que esto se normalice, no? Entonces yo decía, bueno, es normal. O sea, ¿cómo pueden permitir que eso normalice? Bueno, es normal. Es normal. Y sea hombre, sea mujer, como quieras llamarlo, sigue siendo un ser humano, al fin y al cabo. Claro, y no le haces daño a nadie. Efectivamente. Con eso, ¿no? Sí, yo he escuchado muchos comentarios con la más chiquita, ¿no? De, ten cuidado con lo que estás haciendo, te estás equivocando. Tal vez de acá a 10 años Max cambie y de repente transformaste la forma de pensar de tu hija menor. Bueno, incluso si Max cambiara, que no creo que suceda, pero si cambiara, ¿qué daño le estás haciendo a tu hija menor? Simplemente hay en la casa un ejemplo de tolerancia, ¿no? Exacto. Y Mika es la primera que dice, o sea, ¿por qué tienen que etiquetar a las personas? ¿No ven los sentimientos?
Porque Mika es una niña muy, muy cerebral, es muy directa. Ella no, como dicen, no da mucho rodeo, ¿no? Te dice directamente. Y sí, si ella tiene que defender a su hermano, defiende a su hermano a capa y espada. Dice, es mi hermano, no tienen por qué meterse con él, no tienen por qué herirlo, ¿no? Si él no hiere a nadie. Claro. Y un poco para ir cerrando, ¿qué mensaje le podrías dejar a otras mamás o papás que puedan pasar quizás el mismo proceso que tú has pasado con Max? ¿Qué consejo, qué mensaje les podrías dejar? En realidad, no tener miedo a estas cosas, que realmente ya hace mucho tiempo dejaron de ser un tabú. Es totalmente normal que no se sientan culpables, porque la primera reacción que tiende es a sentir culpa, ¿no? A tratar de volcar, de tratar de ver que esto es un problema, y no es un problema. Eso es lo que yo sí recomiendo, y que siempre estén de la mano con alguna ayuda profesional, porque es muy importante. A veces nosotros no tenemos las palabras correctas, o tal vez no tenemos la misma llegada que una tercera persona que esté especializada para podernos guiar y entenderlos, ¿no? Claro, porque no es un problema, sin embargo, sí necesitas apoyo, porque es una transformación, es un cambio para la persona y para toda la familia. Sí, porque si tal vez yo no hubiera tenido la ayuda, mi reacción hubiera sido otra, de repente decirle, no sé, como muchas personas le deben de haber pasado, te vas de la casa, vive tu vida, o no te quiero volver a ver. Que es lo que te comentaba hace un rato, justamente, ¿no? Que es que muchas personas trans son excluidas de su familia. Exactamente. Y es ahí donde empiezan a tener una vida problemática, pero no por ellos, sino por el entorno. El entorno, efectivamente. Claro. Y que no, son seres humanos igual que todos. O sea, no son bichos raros, ni mucho menos. Al contrario, ¿no? Yo me siento muy orgullosa del hijo que tengo hoy en día, porque es una excelente persona, es un magnífico ser humano, y sobre todo que transmite mucho y apoya y ayuda a mucha gente que está pasando tal vez por el mismo proceso que él, ¿no? Que él tuvo en su momento. Muchísimas gracias, Carla, por haber compartido hoy día con nosotras y con nosotros acerca de este tema que creo que es muy importante para seguir visibilizando, normalizando. Y bueno, un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias. Para tu esposo, para Max y para Mika. Gracias. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.